Mi nombre es Jorge Lescano y soy corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural y tengo el agrado de presentar una nueva entrega de las sugerencias saludables de Cuinca. Cuinca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Son varias beneficios que produce el ayuno intermitente. Me las anoté acá para no versear y no olvidarme ninguna. Mejora el metabolismo y la quema de grasa. 2. Reduce la inflamación y el estrés oxidativo. Después, si querés, recalamos en cada uno. Por supuesto, sí. 3. Mejora la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar en la sangre. Favorece la reparación celular y la autofagia. Retrasa enfermedades como la diabetes, Alzheimer, cáncer, por menos 12 horas de ayuno. Y como si esto fuera poco, mejora el estado emocional. Bien. ¿Qué te parece? Todo eso ayunando. Tal cual. O sea, no es poco. Cantidad de ventajas y, diríamos, sin comer. Sin comer hay distintas etapas de ayuno, ¿no es cierto? Está el ayuno de 12 horas, que yo sugiero para aquellos bisonios comenzar por esa cantidad, 12 horas, no más, claro, la primera vez. Como si tuvieras que ir a una rutina de laboratorio, claro, de sangre. Sí, exactamente, 12 horas, como si tuvieras que hacer un análisis de sangre. El tema es que en esas 12 horas que estamos ayunando, empezamos a consumir nuestras, o quemar, pero en realidad es utilizar nuestras propias reservas glucógenas, y de esta manera baja el azúcar en sangre. Por eso el análisis no es por eso solamente, pero el análisis de sangre te remite a una cantidad de horas de ayuno, porque está estandarizado el azúcar que tienes que tener en ayunas, porque contrariamente a la baja de azúcar por el ayuno, a la mañana generamos más cortisol, y que eso tiende a subirte el azúcar, porque te mantiene en un estado de alerta, en un estado energético. Claro, porque cuando uno va al laboratorio, voy con 12 horas de ayuno, pero no es lo mismo ir con 6 o quizá con 14 o 16 horas. No, porque el azúcar en la madrugada empieza a subir. También sube el cortisol porque te permite afrontar el día en un estado de alerta. Eso es natural, es el ciclo circadiano que todos tenemos. Después de las 12 horas de ayuno, si conseguís mantenerte hasta las 16 horas, ahí se produce un proceso que se llama lipólisis, que empezás a utilizar tus propias grasas. No las propias que las mantienes como reservorio, estoqueadas, como ya dijimos, en distintas partes del cuerpo. En mayor grado los hombres en el abdomen y en mayor grado las mujeres en las caderas, por ejemplo. No utilizás en tan poco tiempo esas reservas grasas. Podés utilizar grasa que ingerís. Si vos ingerís grasa, empezás a utilizar esas grasas. A eso se lo llama lipólisis. Así es. La lipólisis es la descomposición de las grasas en ácidos grasos. Es un proceso catabólico. Catabólico es decir, contrario al anabólico que produce, que fabrica proteína, que fabrica músculo, el catabólico destruye eso, pero el resultado es la energía. Esa lipólisis lo que hace es transformar los ácidos grasos en cuerpos cetónicos, que son partículas más chiquitas que generan energía. Esa energía tiene una mejor utilidad, un mejor rendimiento que el azúcar propiamente dicho, que
la parte que se utiliza es la glucosa. Por eso se habla de los cuerpos cetónicos, es como funcionar con nafta super y la glucosa nafta común, para decirlo, hacer una metáfora rápida. Una comparancia, claro, como decía. Una comparancia. Es de mejor calidad, digamos, claro. ¿No es cierto?, los cuerpos cetónicos. Esa es la lipólisis. Después hay otro estado, esos en el orden de las 16 horas, si vos conseguís hacer ayuno de 16 horas, que es el más común, los que lo logran, ¿no? El más común será el de 12, pero porque hay algunos que ni siquiera se proponen hacer de 12 y están haciendo de 12. Pero ya el de 16 tenés que proponértelo, estar 16 horas sin ingesta alguna, solamente líquidos e infusiones, té, café y las tisanas, sin comer, obviamente, nada de azúcar. Porque después de las 16 horas entramos en otro proceso, muy lentamente. Estas medidas que yo estoy dando no son absolutas, son relativas, son aproximadas, porque depende de los organismos. Pero a grandes rasgos, de manera promedio, puedo decir, o no yo, sino que yo copio a los que dicen que han investigado, que se producen los procesos de autofagia. Y no sé si estás al tanto de esos procesos de autofagia famosa, ¿no? La autofagia es un proceso sobre el que incursionó en gran medida, lo experimentó y le fue dado el premio Nobel a Yoshinori Azumi en el año 2016. Él lo describió, lo explicó con lujo de detalles, que dentro de las células hay unos organelos que se llaman lisosomas, que si se estudia de manera, o se trata de describirlos de manera muy específica, son enzimas que lo que hacen es fagocitarse las células dañadas, las células defectuosas, las toxinas que pueden haber ingresado a las células. Proceso de autofagia. Autofagia es que el organismo que se come a sí mismo. Pero ¿qué comes? Comes todo este desperdicio, toda esta escoria, scrap, basura, para decirlo rápidamente, de una manera virtuosa, porque los lisosomas, que son esas enzimas, lo transforman en energía utilizable. Es maravilloso eso, porque nosotros nos desintoxicamos de alguna forma, nos depuramos de alguna forma gracias a ese proceso en ayunos prolongados, que sean de más de 16 horas, ¿no? Proceso de autofagia. Yoshinori Azumi lo describe y ameritó ganarse el premio Nobel. Si continuamos con horas de ayuno, podemos llegar a producir células madres, con los beneficios que tienen la producción de células madres. Más de eso, bueno, no te pases de la raya, porque vas a quedar muy depurado, pero no vas a respirar. Todo con cierta mesura. No, se me ocurre, porque vos decís se comen todas las células malas, no, las que no sirven. Ahora, si dentro de ese rango del ayuno de 12 a 16 horas o un poquito más, si anda alguna célula cancerosa dando vuelta, ¿es posible que se produzca este fenómeno? Claro, muy bien, es posible. Vos tenés presente que permanentemente nosotros estamos produciendo células tumorales, pero que a expensa de nuestro sistema inmunológico, con los granulocitos, los macrófagos, los linfocitos, combatimos eso y aniquilamos las células tumorales. O las células tumorales se matan, se suicidan, se llama apoptosis ese proceso, o el sistema inmunológico las extermina. Quería explicarte que la cetosis, para hacer una diferencia con la lipólisis,
La cetólisis es un estado metabólico cuando no hay suficiente azúcar en el cuerpo, utilizás la grasa en forma de cetonas, como dijimos hace un ratito, para producir la energía. Y estas cetonas son a expensas de la grasa que ingerís, y si el ayuno es prolongado, después de 16 horas, 20 horas, 18 empieza, promedio esto, empezás a consumir no solamente las grasas ingeridas transformándolo en cuerpo cetónico por parte del hígado, sino las grasas acumuladas, el reservorio de grasa. ¿Por qué es tan importante el ayuno intermitente? Porque la idea es tratar de poder utilizar tu reservorio de grasas. Tu reservorio de grasas se hace muy difícil de ser utilizado si nosotros estamos sometidos al embate, mira cómo te lo digo, de 4, 5, 6 comidas diarias. Malísimo. Comer poco y pocas veces, porque si no vas a tener resistencia a la insulina. Y la insulina, que como tantas veces hemos explicado, están secretadas es una hormona secretada por las células betas del páncreas. La función que tiene es captar el azúcar, la glucosa, para decirlo de manera más apropiada, de la sangre y llevarla a los músculos y llevarla al hígado. Entonces esa insulina, si vos comés muchas veces y mucha cantidad y comés hidratos de carbono, que no es otra cosa que glucosa a la postre porque se transforma en glucosa, esa insulina, en su afán de captar esa glucosa y llevarla a las distintas células, entre ellas a las células adiposas, que son las células grasas, llega un momento que la célula grasa dice, no, basta, ya estoy en una cantidad necesaria, no óptima, pero necesaria. Esa insulina, en su pretensión de llevar más glucosa a esas células, lo que logra después de engordarte de manera desmesurada, se rebalsa el recipiente y ya esas grasas pasan al torrente sanguíneo produciendo estragos. Pero lo curioso es que la insulina alta se convierte en una barrera infranqueable para la utilización de los cuerpos cetónicos que el hígado puede transformar partiendo del reservorio de grasas que vos tenés estoqueado. Es muy malo este proceso. Entonces hay que mantener la insulina baja. Pero ¿cómo hacemos para quemar esas grasas, para usar el lenguaje vulgar que todos me entienden, ¿no es cierto? Y para que se lleve a cabo el proceso cetogénico. Hay que hacer ayuno intermitente. El ayuno intermitente favorece ese proceso. Habíamos dado un ejemplo, no sé si recordás, el año pasado, habíamos dado el ejemplo de un camión cisterna transportador de combustible. El señor que maneja estaba atravesando el desierto y se le termina el combustible de su tanque. Y no puede utilizar todo ese combustible que tiene, que le permitiría ir por el desierto ida y vuelta varias veces. Ese es el reservorio nefasto de grasa que tenemos para la época de vacas flacas, pero que no podemos utilizar porque la insulina salta. Entonces hay que bajar la insulina. Y ese proceso se beneficia con el ayuno intermitente. Con el ayuno intermitente, primero quemás la glucosa del alimento del día anterior, después quemás, si ingresás grasa, la grasa que ingerís ahí en ese momento, pero como estás en ayuno no vas a ingresar grasa, entonces vas a seguir quemando el azúcar, la glucosa, porque el azúcar es glucosa más fructosa, recordemos eso, y lo nefasto es la fructosa, después te lo explico con detalle, pero la insulina va a captar esa glucosa. Ahora, vos decís 16... Eso es energía rápida, me olvidé de explicarte esto. La energía que provee la glucosa es rápida, es del momento. La energía que está en nuestro reservorio de células adiposas
Es más lenta, pero la podemos ir degradando de a poco en cuerpo cetónico y ser utilizable. Ahora han llegado a las 16 horas de ayuno. Tengo que desayunar. ¿Qué como? Bueno, cuando decidís desayunar, deberías, lo voy a decir de una manera drástica y después, si querés, con detalles por qué digo esto con la drasticidad que quiero decirlo. No a los hidratos de carbono procesados, no tanto de los hidratos de carbono no procesados, pero sí de los anteriores cero, proteínas y grasas en mayor cantidad. Esto se parece un poco a la dieta cetogénica, que no voy a aludir a ella de manera expresa, pero menciono que la dieta cetogénica es rica en grasas. Pero el desayuno, cuando vos rompés el ayuno y desayunás, que es la primer comida del día, y venís de 16 horas de no comer, no a los hidratos de carbono procesados, sí a la proteína, sí a las grasas, contrariamente a lo que nos han dicho durante muchos años. Bien, o sea, a grandes rasgos eso. Después, si querés, aguantamos cada uno. ¿Me puedo mandar un churrasquito ahí con un bordecito de grasa? Claro, es mucho mejor el churrasquito, y además del bordecito de grasa, que no sé si te va a gustar, pero el churrasquito tiene grasa implícita, que no se ve como ese bordecito. No sí. Con el bordecito, ponelo a la plancha que te haces un chicharrón y es más rico. Tostadito, no mucho, no quemado. Pero quedó algo ahí en el tintero, como decimos, que vos sos docente, y yo pienso en el hígado, y digo, y para el hígado, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar y el hidrato de carbono? Interesante pregunta. Resulta ser de que el azúcar, como ya dijimos, es una mezcla de 50% de glucosa y 50% de fructosa. Si nosotros ingiriéramos solamente glucosa pura, que existe y que se utiliza esos jarabes a veces para fabricar helados, entre otras cosas, ¿no es cierto? Si solamente ingiriéramos glucosa, el 20% lo metaboliza el hígado de esa glucosa, el 80% se distribuye en el cuerpo. Si solamente tomásemos alcohol, una bebida alcohólica, el 60% lo metaboliza el hígado, el 20% va a parar al resto del cuerpo. Si solamente ingiriéramos fructosa, fíjate acá la importancia y lo nefasto que es la fructosa, el 100% de la fructosa la metaboliza el hígado. Es decir, que estamos sobrecargando el hígado porque es la única fábrica interna que tenemos para poder transformar esa fructosa. Por eso me produjo cierta extrañeza a mí cuando un día vi una heladería que decía helado para diabéticos solamente endulzados con fructosa, lo cual es nefasto porque es una carga extraordinaria para el hígado. Y vos me decís, no, pero no le sube la glucosa, pero resulta ser que esa fructosa se transforma en triglicéridos, y triglicéridos es una grasa nefasta para las arterias, no así el colesterol, como nos han enseñado. Y si ingerís azúcar, el 60% lo metaboliza el hígado y el 40% el cuerpo. Ahí te hice la discriminación de distintas combinaciones. Claro. Ahora yo me como una fruta que contiene azúcares, contiene fructosa. Sí. O sea que así lo haga en ayunas o después del almuerzo, contribuye a subir la glucosa. Lo que pasa es que la fruta, como su nombre lo indica, es rica en fructosa. Por eso. Tiene el beneficio, además de oligoelementos, minerales, vitaminas que tienen las frutas, dependiendo cuál, predomina una cosa u otra cosa,
tiene la ventaja la fruta que si la comes entera, te estoy diciendo que no te pongas una manzana en la boca, pero que muerdas y mastiques la fruta no licuada, esa fruta tiene fibra. Entonces la fibra contrarresta la fructosa y eso hace de que, la glucosa, eso hace de que no haya picos de glucosa en tu organismo y entonces es beneficiosa, es saludable. Algunos fundamentalistas, investigadores dicen no, fruta no. Bueno, yo digo, no porque lo diga yo, porque no investigo nada, pero he leído a tantos y hay otros que dicen, y yo me inclino más a favor de esto, que algunas frutas con moderación las podés comer porque el beneficio que te brinda por un lado no está contrarrestado por este tema de la fructosa. Claro que hay frutas más saludables que otras, todos los berries son saludables, frutilla, mora, arándano, etcétera, berries, esas son muy beneficiosas. La manzana verde es muy buena. Te digo para gente que tiene patologías, que es prediabética o diabética, puede comer sin culpa estas frutas. No así la banana, porque si la comes con moderación la banana, y la moderación es algo subjetivo, ¿no? Y comes la banana que no está pecosa la cáscara, que está media verdecita, esa banana no es nociva. Pero la banana que ya es pecosa, que por lo menos es la que más me gusta a mí, ¿por qué me gusta más? Porque es más mantecosa y es más dulce. Tiene dulce. Y esa banana no es recomendable para prediabéticos y diabéticos, ¿eh? Después podés comer mandarina, podés comer los cítricos, podés comer limón, todo lo que quieras, no te va a hacer daño. No tienes por qué masticar el gajo del limón, ahí sí lo podés exprimir. Pero la naranja no. La naranja comerla entera, porque el ollejo tiene su fibra que contrarresta el otro efecto y es saludable. Los cítricos. Que el limón alcaliniza en parte. Bueno, contrario sensu a lo que a prima facie indicaría, siendo que el limón sabe ácido y tiene un pH ácido, la contrarrespuesta orgánica, como vos decís, es que alcaliniza. Pero este sábado estuve con una pareja amiga y él me decía, no, pero yo cuando tengo acidez y tomo limón me hace peor. Bueno, le digo, tomá bicarbonato, qué sé yo, casos particulares no atiendo, no soy médico. Tal cual. Bueno, como sugerencia de mi parte, te voy a leer alguna etiqueta, o por lo menos tratar de analizar un poquito sobre los ingredientes. Bueno, ¿ingredientes de qué? ¿De etiquetas de comidas que vos has visto? Etiquetas en este caso, un bizcocho, el clásico un bizcocho aromatizado con vainillas, dice, ¿no? Y dice, ingredientes: harina de trigo 000 enriquecida. Luego, azúcar, huevo, almidón de maíz, alimento a base de miel y fructuosa, polvo de hornear, esencia líquida de vainilla, sal fina, emulsionantes, etcétera, y ahí hay un montón de numeritos y iniciales y bueno, ¿qué comemos? Pero, ¿esa etiqueta le pertenece a qué producto? ¿Qué te están vendiendo? Esa de la línea de los biscuit, por no decir... un bizcocho. Un bizcocho. Bueno, hiciste una melange, vos no, pero esa etiqueta hace una melange que la conclusión es que tiene tutti frutti, ¿no? Pero lamentablemente no es frutti, porque ahí hay almidones, hay trigo, hay esencias, hay aromatizantes, todo eso es negativo. No sé qué le queda de beneficioso a esa mezcla, por si las moscas le metieron de todo ahí adentro, además de azúcar. Y vos sabrás que la primer sugerencia saludable que yo vengo haciendo de una manera monotemática es no coman azúcar.
Si vos te querés dar un gustito con ese bizcocho, muy de vez en cuando, pero no con frecuencia. Sí. Ahora, otra galletita de esas del tipo crackers, sin sal, ¿no? Pero, nuevamente, partimos de harina de trigo, 000, enriquecida, según ley, no sé cuánto. En todas las etiquetas figura ese enriquecimiento. Bueno, ese enriquecimiento en realidad debería aludir al fabricante que se va a enriquecer si vende mucho de esto. ¿Enriquecido qué quiere decir? Es ambiguo. ¿Qué quiere decir enriquecido? Hay un montón de palabras marketineras que venden pero que no especifican. ¿Qué quiere decir enriquecida? La harina de trigo blanca es mala, hace mal. Es preferible la 3 ceros a las 4 ceros. Ningún cero. No harina. La harina de trigo es muy inflamatoria y vos sabés que la inflamación subclínica propende a las enfermedades que son nefastas. Las enfermedades cerebrales, Alzheimer, Parkinson, demencia senil y en general cáncer. Vos mirá, y yo vengo comiendo desde chico sándwiches y no tengo nada. Bueno, un día vas a tener algo. Claro, y esta harina de trigo luego va con sulfato ferroso. Bueno, es una sal de hierro, sí, pero dice sal fina. La sal fina ni siquiera tiene minerales, habría que ponerle sal después, marina o sal del Himalaya. Del Himalaya, sí. Después tiamina, ácido fólico, bueno, aceite de girasol, fíjate esta, aceite de girasol alto oleico, agua, masa madre de centeno, levadura, emulsionante y demás. Bueno, el aceite de girasol tampoco, porque todos los aceites de semillas son inflamatorios, ¿cierto? Y estamos medio sobre el borde, pero no me quiero escapar de un chocolate. No decimos marca, pero me imagino que todos los chocolates que vienen en la tableta cuando uno va al supermercado y puede elegir entre marcas, pero la composición seguramente es parecida en todos. Dice ingredientes, y vos te referís siempre al primero que se nombra, que es el que más cantidad tiene, más porcentaje. Sí. Y dice ingredientes, azúcar. Quiere decir que tiene más azúcar que cacao, claro, ese chocolate. Pero fíjate que después dice licor de cacao, manteca de cacao, emulsionante, aroma artificial a la vainillina. Después contiene sulfitos y derivados de soja, puede contener leche, maní, almendra y avellana. Eso me ofende a mí, porque es una patraña total. Vos estás comprando un chocolate que no tiene cacao, no es chocolate. A menos que se redefina el chocolate como chocolate sin cacao, pero no te lo dicen. Pero tiene un montón de otras cosas que no son saludables. Lo saludable es el cacao, que vamos a hacer un programa, si me permitís, para hablar solamente del cacao. Hay que comer cacao, es muy bueno, baja la presión sanguínea o la regulariza, entre otras cosas, ¿viste? Sí. Es antiinflamatorio el cacao, genera endorfinas. El clásico cacao amargo. El cacao, sí, el cacao por definición es amargo. La planta te da el fruto del cacao que es amargo, no es dulce. Y hay que comerlo así. Lo que es riquísimo, y yo muero, es por el cacao con azúcar, que se llama chocolate. Pero depende que es eso extraño, no sé por qué le dicen chocolate esa etiqueta. Pero debe ser para que no paspe los labios, ¿no? Claro, darse el gusto del chocolate, claro, cada tanto es riquísimo, pero podés comer chocolates que hay en la plaza de una conocida marca con 80% cacao, ese es saludable. Perfecto. Bueno, te invito al cierre con uno de tus aforismos. Bueno, me quedó en el tintero, como vos te gusta decir, entrar específicamente en las comidas, lo dejamos para la próxima. Por supuesto. Aforismo, bueno, me preguntaste sobre las frutas, entre otras, además de los berries, mencioné la manzana, y siendo que la manzana es muy saludable, sin embargo, a Newton
le cayó mal la manzana, de ahí la gravedad. La gravedad, tal cual.